Hola, ¿qué tal? Empecemos de lleno con este análisis. Hoy vamos a desmenuzar un documento que es, la verdad, súper revelador. El informe de 2026 sobre las condiciones socioeconómicas de la población LGBTIQ+ en el Perú. Pasa mucho que al hablar de estos temas nos quedamos en conceptos un poco abstractos o en debates sociales muy amplios, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a hacer algo distinto. Nos vamos a centrar estrictamente en los datos empíricos. Vamos a ver los números reales detrás de las profundas desigualdades socioeconómicas que enfrenta esta comunidad todos los días. Así que metámonos de lleno en esto para ver qué nos dicen las matemáticas sobre el empleo, la economía y la calidad de vida. Nuestra hoja de ruta de hoy nos va a llevar por lo que llamamos la cascada de exclusión. Arrancamos con una breve introducción y luego pasamos directo al acceso laboral, el problema de la alta informalidad, las brechas de ingresos y la crisis de vivienda, para cerrar con unas reflexiones sobre cómo todo esto forma un ciclo que parece no tener fin. Pasamos entonces a la sección 1, Introducción al informe LGBTIQ+ 2026. Como les decía, nuestro foco va a estar puesto 100% en datos duros extraídos de encuestas e informes oficiales. Este informe oficial de abril de 2026, que cuenta con el respaldo de varias instituciones de derechos humanos, es clave por una razón muy sencilla. Aterriza la discriminación sistémica en realidades matemáticas totalmente tangibles en el Perú. O sea, ya no estamos hablando solamente de percepciones o sentimientos de rechazo, no. Estamos hablando de soles, de porcentajes exactos de empleabilidad y de metros cuadrados de vivienda. Y esto nos lleva a una pregunta que es absolutamente fundamental. ¿Cómo impacta exactamente la discriminación sistémica en el bolsillo de una persona? Es súper importante hacer este cambio de chip. Tenemos que pasar de la teoría de los derechos humanos a la dura realidad socioeconómica. Cuando empezamos a rascar un poco en los datos, nos damos cuenta de que la discriminación no solo afecta a nivel emocional, sino que actúa literalmente como un impuesto invisible y carísimo sobre el sustento de toda una población. Entramos a la sección 2, exclusión laboral y las barreras de acceso. Vamos a ver cómo se empieza a construir este problema desde la base misma, es decir, al intentar entrar y mantenerse en el mercado laboral. Imagínense esto. 71%. Es un número que realmente impacta. El 71% de los peruanos percibe a las personas homosexuales, trans y bisexuales como el grupo más discriminado de todo el país. Este dato viene de la segunda encuesta nacional de derechos humanos y supera incluso la percepción de vulnerabilidad de otros grupos históricamente marginados. Ya en el terreno laboral, el informe nos suelta un dato tremendo. El 11.5% de los jóvenes de esta comunidad ha sufrido discriminación directa en su trabajo. Y con esto me refiero a impagos, jornadas larguísimas sin compensación alguna y hasta agresiones físicas y verbales. Y si nos enfocamos específicamente en los casos de exclusión de las personas trans en el Perú, el embudo sigue un patrón súper claro y doloroso. Todo arranca en el paso 1, con el acoso escolar o bullying. Esto hace que un 25% de los jóvenes trans simplemente abandonen la escuela, perdiendo sus certificaciones académicas básicas. De ahí saltamos al paso 2, la incongruencia entre su apariencia física y su DNI, lo cual se vuelve un obstáculo burocrático gigante. Y esto nos empuja al paso 3, donde las encuestas nos dicen que el 64% de los empleadores de plano no los quieren contratar, descartándolos por puro prejuicio o por esas supuestas inconsistencias en sus documentos. El resultado de todas estas puertas cerradas en la cara, el paso 4 nos da la matemática pura. Un abrumador 83.7% se ve empujado al trabajo sexual como su única estrategia de supervivencia económica. Entonces, con todas estas puertas del sector formal cerradas con candado, se da un desplazamiento masivo. Y así llegamos a la sección 3, alta informalidad, un sector excluyente. Fíjense en el contraste tan brutal que hay en la inserción laboral. Por un lado, tenemos a un 62.1% de la población LGBTIQ+, trabajando de manera independiente y sumamente precaria. Mientras tanto, solo un 31.1% logra meterse en la planilla de una empresa privada. Y si miramos al sector público, la presencia es casi un fantasma, apenas un 6.7%. Ojo aquí, esta altísima dependencia del autoempleo no es porque de pronto todos decidieron ser emprendedores, para nada. Los datos nos gritan que esto es una respuesta totalmente forzada frente a la exclusión de las instituciones y las empresas corporativas. El verdadero punto crítico acá es el impacto a largo plazo.
Para las mujeres trans, estar arrinconadas casi por completo en el sector informal o independiente significa vivir totalmente desconectadas de cualquier red de seguridad del Estado. Al no estar en una planilla formal, chau seguridad social, chau atención médica regular del seguro de salud y lo que es igual de grave, pierden por completo la posibilidad de armar un fondo de pensiones para cuando sean mayores. Es una vulnerabilidad económica que, tristemente, las persigue por el resto de sus vidas. Conociendo todo este panorama laboral, la consecuencia matemática es inevitable, ¿no creen? Pasemos a la sección 4, desigualdad de ingresos y una brecha salarial profunda. El golpe económico directo es, francamente, alarmante. Para ponerlo en perspectiva, mientras un trabajador formal en Perú gana en promedio unos 2.159 soles al mes, un trabajador informal cae a 1.272 soles. Pero agárrense, porque aproximadamente la mitad de las personas trans reportan ganar menos de 1.025 soles, que es el salario mínimo legal. Y aquí hay un dato del informe que nos tiene que hacer ruido. El gasto mínimo para mantener un hogar en Perú supera los 2.000 soles. O sea, estamos hablando de que los ingresos promedio de la población trans no llegan a cubrir ni la mitad del costo de vida más básico. Esto limita sus opciones de subsistencia de una forma tremenda. Y por si fuera poco, a esta tremenda desventaja de ingresos individuales le tenemos que sumar una desventaja legal para los hogares. Los vacíos en el reconocimiento legal actúan como un freno de mano económico directo. Como no existe una figura de sociedad de gananciales reconocida para parejas del mismo sexo, se les bloquea la posibilidad de acumular patrimonio juntos o de heredar los bienes de su pareja sin tener que pagar impuestos altísimos o meterse en juicios eternos. Es un sistema que, casi en piloto automático, debilita la estabilidad financiera de estas familias a largo plazo. Y todo esto que venimos viendo termina rebotando en el espacio más íntimo de cualquier persona. Llegamos a la sección 5, crisis de vivienda, precariedad y desalojo. 43%. Este es el porcentaje de familias que de verdad respetan e integran plenamente a sus parientes con identidades de género u orientaciones sexuales diversas. ¿Qué significa esto en la práctica? Que más de la mitad de esta población tiene que lidiar con entornos familiares completamente hostiles. Los estudios cualitativos nos muestran algo durísimo. El simple hecho de hacer pública su identidad muchas veces detona que les corten el apoyo económico familiar y, lo que es peor, desencadena que los echen de su propia casa, dejándolos en un altísimo riesgo de terminar literalmente en la calle. Una vez que salen del hogar familiar, la realidad afuera es de una precariedad absoluta. Los datos nos dicen que a la hora de buscar alquiler, se topan constantemente con el rechazo de los dueños, ya sea por puros prejuicios morales o, otra vez, por el tema del DNI que no coincide. ¿Qué pasa entonces? Que se ven obligados a aceptar lugares de muy baja calidad. Hablamos de cuartos hechos con drywall o madera y un nivel de hacinamiento terrible donde un montón de gente tiene que compartir un solo baño. Y para rematar, como a las mujeres de esta comunidad no se les reconoce legalmente como jefas de hogar, quedan automáticamente fuera de cualquier programa o subsidio de vivienda que ofrezca el Estado. Bueno, es momento de unir todas las piezas de este enorme rompecabezas. Pasamos a nuestra última parte, la sección 6, el ciclo de exclusión y reflexiones finales. Aquí tenemos la foto completa, el panorama entero. Por un lado, vemos claramente las barreras sociales y legales. Documentos de identidad que no cuadran, altísimos niveles de rechazo por parte de los empleadores y, encima, la expulsión de sus propias familias. Y por el otro lado, tenemos la traducción matemática y exacta de esas mismas barreras. Una condena casi segura a la economía informal, sueldos que ni siquiera rozan el salario mínimo y tener que vivir en condiciones habitacionales súper precarias. Este informe nos demuestra, sin dejar lugar a dudas, que la exclusión no es una serie de eventos aislados o de simple mala suerte. Es un sistema totalmente interconectado donde, si te rechazan en un área, te garantizan la pobreza en otra. Así de simple. Y esto nos deja con una reflexión final bastante profunda. Si la base misma de nuestro desarrollo humano, que es ir a la escuela y que se reconozca legalmente quiénes somos, está bloqueada desde que estas personas son apenas unos jóvenes, ¿cómo diablos espera la sociedad que se rompa esta tremenda cascada de exclusión? Este análisis nos deja clarísimo que, para hablar de verdadera equidad, tenemos que empezar por reformar el acceso más básico a la legalidad y al empleo digno, porque hasta que no hagamos eso, los números nos van a seguir contando exactamente la misma y triste historia.